sus impenetrables armaduras y con su fiel katana en la mano, estos honorables guerreros japoneses han sido la inspiración de innumerables libros, películas y especialmente mangas. Obsesionados con la gloria, nos dejaron unas de las más fascinantes historias de la humanidad. En el antiguo Japón, los bárbaros constituían un dolor de cabeza para el emperador. Aunque el servicio militar aleatorio era implementado, no eran más que campesinos armados. Fue así como una clase guerrera comienza a surgir, reclutados para defenderse tanto de los bárbaros como de otros clanes. El primer registro de la palabra samurái data del siglo VIII. En antiguo japonés, saburao significa servir, por lo que el término derivado samurai se convierte en aquellos que sirven. Ser un samurái era un privilegio. Salvo por la familia real, se ubicaban por encima de todos los estratos sociales. Gracias a su importancia, comienzan a acumular tierras, riquezas y lazos con la corte. Desde el siglo XI al siglo XIV se considera la era clásica del samurái, periodo del Japón feudal, donde el emperador queda reducido a un adorno en la pared y el poder real es ostentado por los clanes y sus ejércitos de leales samuráis. De hecho, se estima que hubo un momento en que el 10% de la población pertenecía a esa clase. Una cifra absurda comparándola con el ejército estadounidense, el más grande del mundo, el cual solo constituye el 0.4% de su población total. Ser un samurái significaba tener un dominio completo de las artes de guerra, por lo que, en el contexto de una batalla, eran considerados tropas de élite. Los samuráis seguían el código Bushido, un conjunto de valores a obedecer que abarcan la caballerosidad, la compasión, la fortaleza y el carácter. Su forma de morir debía ser con honor. Si lo perdían o se desviaban del camino del Bushido, caían a través de una ceremonia llamada harakiri o seppuku, en la que ellos mismos se quitaban la vida en público con su famoso kimono de color blanco. Se les permitía tomarse la justicia por su propia mano y matar a personas de clase inferior si violaban la ley. También tenían derecho a llevar 2 espadas con ellos como señal de su elevado estatus. Para los samuráis, ser glorificado y alabado por sus proezas era lo más importante. Una de estas historias fue la del joven samurái de 16 años, Kamakura Kagemasa. En la batalla de Gosanen, Kagemasa recibió una flecha que atravesó su ojo derecho. Logró sacarla y con la misma flecha mató a quien había disparado en contra de él. Tal vez uno de los hechos más sorprendentes que hace caer mitos sobre los samuráis es que no todos los guerreros eran hombres. Aunque ciertamente era inusual que una mujer no siguiera el camino tradicional, las onabugeisha, que significa mujeres de guerra, existían. Las mujeres guerreras eran conocidas por ser igual de fuertes y valientes como los hombres. Quizás por la cultura tradicional de Japón, las historias de estas guerreras han sido tratadas de ser borradas. Una de sus principales referentes es Nakano Takeko, quien luchó en contra del emperador Nutsuhito, de 15 años. La primera línea de defensa era el único plan de acción para esta guerrera. Takeko, quien se enfrentaba al poderoso arsenal del ejército imperial, lideró una unidad de 20 a 30 mujeres en el contraataque al enemigo, derribando al menos 5 oponentes con su espada naginata antes de recibir una bala fatal en su pecho. Con su último aliento, Takeko le pidió a su hermana que la decapitara para que su cuerpo no fuera tomado como un trofeo. Fue enterrada
bajo un árbol en el jardín del templo Aizu Bangamachi, donde ahora se levanta un monumento en su honor. El liderazgo militar de Japón seguiría siendo de los samuráis hasta que en el siglo XVII surgió la figura de un terrateniente que, al ser nombrado la máxima autoridad militar en el territorio, luchó contra sus familiares y sus propias tradiciones para reducir el estatus de los samuráis, un proceso que culminó con la desaparición por completo de estos guerreros. Estos terratenientes le dieron poderes de nuevo al emperador, que asumió su papel de gobernante tras la revolución Meiji en el siglo XIX. En 1877, Saigo Takamori reunió a un ejército de guerreros para liquidar la restauración Meiji. Vestidos a la usanza tradicional, los rebeldes se enfrentaron con sus corazas, espadas y lanzas al ejército emperador, que portaba armamento moderno. Las ametralladoras y las bombas aniquilaron a cerca de 20.000 guerreros. El legado de los samuráis fue tal que hoy en día los herederos de estos guerreros siguen presentes en el ámbito financiero y político de Japón, y también en la historia de la humanidad. Si te gustó nuestro video, regálanos un like, comparte con tus amigos y suscríbete a nuestro canal.